Hola, un cordial saludo. Vamos entonces a empezar nuestro encuentro de estudio bíblico, como siempre, ¿no? El cual consiste en, en mirar el Evangelio del próximo domingo, en este caso del 14 de febrero del 2021, a la luz de las tres fuentes de la revelación, como son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia Católica. Pero pidámosle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a leer entonces el Santo Evangelio, Marcos, del evangelista Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45, ¿no? Curación de un leproso, ¿no? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, eh, pareciera pues que tanto Jesús como el leproso violaran la ley. Miremos la primera lectura este domingo, cómo la ley es tan clara. Mire lo que establece la ley. En Levíticos capítulo 13 dice: Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: cuando alguien tenga en la piel un tumor, una úlcera o una mancha blancuzca, reluciente, es decir, si se forma en su piel una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. ¿No? Prosigue por aquí. El sacerdote la examinará, y si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco rojizo con aspecto de lepra en la piel, se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. El afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada a la cabeza, se tapará hasta el bigote e irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro, es impuro y vivirá aislado, deberá establecerse fuera del campamento. Ahí está. Esto es pues lo que en ese entonces se hacía con el leproso. El leproso tenía que lidiar con tres problemas muy graves. Primero, pues la soledad, ¿no? Segundo, la lepra como tal, ¿no? La enfermedad como tal. Y tercero, la discriminación social, ¿no? El aislamiento. Y miremos entonces, si le acercó un leproso que se puso de rodillas, le decía suplicante: si quieres puedes limpiarme. O sea, si le acercó un leproso, ¿no? Jesús lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio, y al instante quedó curado, ¿cierto? Jesús no violó la ley. ¿Por qué? Porque si miramos unas lecturas antecitas en Marcos, ¿no? Mire, por ejemplo, si miramos acá, a ver, en el Evangelio de Marcos al principio dice: cuando, cuando arrestaron a Juan, ¿no? Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a predicar la buena nueva, es decir, el Evangelio. ¿Y cómo predicaba Jesús? ¿Cómo empezó su predicación en Galilea? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Convertidos y creen en el Evangelio. ¿Cuál tiempo se cumplió?
¿A cuál tiempo se refiere Jesús cuando dice el tiempo se ha cumplido? Pues el tiempo de la ley, el tiempo de la ley. Cuando se le imponía a los enfermos, al leproso, esta serie de cosas. Ya pasó el tiempo de la ley, llegó el tiempo de la gracia, el tiempo del evangelio. El tiempo se ha cumplido, el tiempo de la ley, ¿no? Ya estamos en el tiempo de la gracia. Por eso Jesús toca al leproso, porque ya pasó el tiempo en la ley en que no se podía tocar al leproso. Ahora Jesús está por encima de la ley. Jesús está por encima de la misma ley, ¿no es cierto? Bueno, además, en el Antiguo Testamento prácticamente se puede hablar de un fracaso sacerdotal. ¿Cómo así? Sí, sí, porque, a ver, el sacerdote en el Antiguo Testamento se dio una mala interpretación a la ley, colocando la ley por encima de la caridad, ¿no? Cuando no debe ser así, la caridad debe estar por encima de todo. Por eso Jesucristo, como único sacerdote y eterno, Jesucristo de la nueva alianza, de la nueva ley, es decir, de la gracia, ¿sí? Nos muestra una cara de sacerdote totalmente diferente a la del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué decimos que el sacerdocio de la antigua alianza había fracasado o fracasó? Porque el sacerdote tenía que solidarizarse con los que necesitan de los sacerdotes. ¿Quiénes necesitan de los sacerdotes? Los que están en pecado. Y en el contexto de la época, según la lectura de Levíticos, pues los enfermos de lepra. La lepra era una consecuencia del pecado. Entonces, estos enfermos de lepra, si la ley fuera aplicada con criterio divino, pues no humano, pues el sacerdote se hubiera acercado al leproso, y lo hubiera acompañado y hubiera tratado de curarlo, ¿cierto? Pero, a ver, tal vez una lectura en Lucas, el Evangelio de Lucas, aquí está en el capítulo 10, nos va a mostrar muy gráficamente, cómo el sacerdocio de la antigua alianza fracasó en el sentido que no se solidarizó con los que necesitaban del sacerdote, ¿no? Necesitaban del sacerdote los enfermos, ¿no? Los endemoniados, los que estaban bajo el pecado, los pecadores. Miremos aquí en el Evangelio de Lucas, ¿no? Parábola del buen samaritano, dice, pero él, alguien que hablaba con Jesús, ¿cierto? Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, ojo pues, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarlo y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo, cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 le parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió, el que practicó la misericordia con él. Díjoles entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo, ¿no? Fíjese pues cómo en esta parábola del buen samaritano, cómo se muestran lo que era el sacerdote en la antigua alianza, ¿no? Y lo que es el sacerdote en la nueva alianza. Ese levita y ese sacerdote que bajaron y vieron un rodeo. A ver, empecemos por quiénes son estos personajes. Ese hombre herido es Adán, nuestro primer padre, en el cual se ve toda la humanidad caída. Los asaltantes son el pecado, ¿no? Son los pecados, o sea, el enemigo que le ha hecho tanto mal, el pecado, el diablo, ¿no? El enemigo de Cristo, ¿cierto? El enemigo de los hombres. Está en el camino, bajan los sacerdotes y bajan los levitas, los sacerdotes de la antigua alianza, y dan un rodeo, ¿no? O sea, una ausencia total de misericordia, una ausencia total de piedad, de misericordia, de compasión. Viene un samaritano,
Viene un samaritano. Miren aquí, miren por ejemplo, miren. Por una parte bajan los más obligados que se hallaban en ese momento en Israel a observar la ley de la caridad. Y por otra el extranjero y hereje, o sea, el samaritano, de quien normalmente no se podía esperar más que odio, ¿no? Pero este samaritano, mire lo que hace. Mire lo que hace. Se detiene, examina al enfermo, lo unge con vino y aceite, o sea, le cura las heridas. Cierto. Este samaritano es figura de Jesús, el sacerdote de la nueva alianza, ¿no? Eh, que entiende pues de que la caridad, la caridad está por encima de la ley, ¿no? La verdadera ley es la caridad, es el amor. Entonces, esta lectura de San Lucas, esta parábola del buen samaritano, nos muestra realmente al sacerdote, a la cara del sacerdote, ¿no? Del verdadero sacerdote, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Jesús no rompió la ley, no violó la ley, sencillamente, como él lo dice en el Evangelio de Marcos también, el tiempo se ha cumplido, ¿no? El tiempo de la ley, estamos ya en el tiempo de la gracia, donde pues obviamente la caridad está por encima de la gracia, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Sigamos. Dijo el Jesús, quiero y queda limpio, y al instante quedó limpio. Mire entonces, decíamos que cuando leíamos la primera lectura pues, de este domingo Levíticos, decíamos cómo el enfermo de lepra quedaba condenado a soportar tres males muy grandes, ¿no? La soledad, la enfermedad como tal y la discriminación social. Entonces mire que Jesús lo toca, ¿no? Lo toca, pues le está calmando la soledad. Le está diciendo, usted no está solo, yo estoy contigo. Y mi compañía puede suplirte la compañía de todos los hombres, ¿de acuerdo? Entonces lo toca y le suple esa primera necesidad, la soledad. La soledad. Después queda limpio, o sea, le resuelve el segundo problema, que es la lepra como tal, su enfermedad como tal. Y el tercero lo reincorpora a la sociedad, lo reincorpora a la sociedad, porque le dice, muéstrate al sacerdote, ¿no? Y haz por tu purificación lo que mandó Moisés, como quien dice, ve, muéstrate, que ya está limpio, que ya está sano, y queda reincorporado nuevamente a la sociedad. Fíjese cómo Jesús hace el favor completo. Y en todos los milagros es así. Jesús se acerca, primero toca a quien tiene necesidad de él, le perdona sus pecados, lo cura por dentro, y después lo manda a que se reincorpore a la sociedad, ¿de acuerdo? ¿No? A la iglesia, pues, a la sociedad. ¿Por qué en Marcos se insiste tanto cuando Jesús hace un milagro? ¿No? No se lo diga a nadie, no lo cuente. Porque es que, a ver, la gente de ese entonces, confundía el reino de Dios, el reino de los cielos, al Mesías, lo confundían con un personaje político, ¿no? Esperaban que el Mesías fuera fuerte militar, económica y socialmente, ¿cierto? Y que así mismo fuera el reino de Dios, ¿no? Poderío militar, no un poderío terreno, ¿no? Entonces Jesús quiere mostrar todo su poderío, como realmente lo tiene. Jesús quiere mostrar su poder, es a la luz del misterio de la resurrección, de su resurrección, ¿no? Por eso Jesús insiste tanto, cuando hace un milagro no se lo diga a nadie, ¿no? Es lo que se llama el secreto mesiánico, ¿no? Para mostrar todo su poderío eh, a la luz del misterio de la resurrección, del gran milagro de la resurrección, ¿no? Por eso dice acá que el enfermo pues curado se fue a pregonar la noticia y entonces ya Jesús no podía estar pues libremente por ahí porque todo el mundo lo seguía. Y entonces Jesús entiende, ¿no? Que querían seguirlo, pero para hacerlo rey, al modo humano. Todo el mundo lo seguía para hacerlo rey al modo humano, pero Jesús dice muy claro que su reino no es de este mundo, ¿cierto? Por eso se quedaba en lugares solitarios, pero allí iba a buscarlo toda la gente. Bueno, esto es más o menos lo que dice la Biblia de este Evangelio. Esto es más o menos lo que dice la Biblia de este Evangelio. Vamos a ver qué nos dice la tradición apostólica, o sea, los padres de la Iglesia. Me pareció muy interesante un comentario de Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI, dice acá Benedicto XVI, y le dice,
quiero, queda limpio, ¿no? En ese gesto y en esas palabras de Cristo está toda la historia de la salvación. Sí, claro, en este enfermo de lepra está representada toda la humanidad, porque toda la humanidad tiene lepra. ¿Dónde tiene esa lepra? En el corazón, en el alma, ¿no? Ahí es donde se origina el pecado, la lepra del pecado, ¿cierto? ¿Mm? Está encarnada, y le dice, quiero quedar limpio en este gesto y en estas palabras de Cristo está toda la historia de la salvación. Está encarnada la voluntad de Dios de curarnos, de purificarnos del mal que nos desfigura y arruina nuestras relaciones, ¿no? Ojo a lo que sigue, lo que dice Benedicto XVI, que es muy interesante. Dice, en aquel contacto entre la mano de Jesús y el leproso, queda derribada toda barrera entre Dios y la impureza humana, entre lo sagrado y su opuesto, no para negar el mal y su fuerza negativa, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal, incluso más que el más contagioso y horrible. Qué bonito esto, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Dice el catecismo que las manos de Dios son su Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús toca a un enfermo, siendo Jesús una de las manos de Dios, pues lo está tocando directamente en la mano de Dios, ¿no? Dice Benedicto que con este contacto, cuando Jesús toca al leproso, queda derribada toda esa barrera entre Dios y la impureza humana. Dios toca la impureza humana para hacerla pura, ¿no? Lo puro. Ay, María. Dios toca la impureza humana, dice Benedicto XVI, ¿no? Con este contacto, ¿no? Derriba toda barrera entre Dios y la impureza humana, entre lo sagrado y su opuesto, no para negar el mal y su fuerza negativa, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal. Es muy claro Benedicto XVI. Nos está diciendo que el amor de Dios, es mucho más fuerte que cualquier otro mal. Por eso, ante el pecado del hombre, la respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama Iglesia. Porque si nosotros leemos el numeral 982 del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 982, mire lo que nos va a decir ese numeral. Dice, numeral 982. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Eso nos dice el número 982 del Catecismo, ¿no? Entonces, viendo ya este Evangelio a la luz del Magisterio, podemos ir al sacramento de la confesión, porque es que cuando nosotros caemos en pecado mortal, perdemos nuestra amistad, nuestra relación, no solamente con Dios, sino con su cuerpo, con la Iglesia, ¿no? No solamente perdemos la amistad con nuestro querido Jesús, sino con su cuerpo adorable que es la Iglesia. Entonces, miremos aquí lo que nos dice el Catecismo al respecto. Dice, numeral 1421 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, del sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Ojo pues lo que sigue acá en el numeral 1422, dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia, o sea, los leprosos que se acercan a Jesús para pedirles que los cure, o los leprosos que nos acercamos, ¿no? Porque todos somos leprosos, necesitamos acercarnos a Jesús para que nos toque, ¿no? Para que nos perdone nuestros pecados y nos toque y nos cure. Eso es lo que hacemos cuando vamos humildemente al sacramento de la penitencia. Entonces, numeral 1422, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios
el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Terminemos acá con el numeral 1456 y al puro final dice, quienes actúan, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. ¿Sí? Repito, numeral 1456, el puro final, dice, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Fíjense pues cómo el magisterio de la iglesia es muy claro, ¿no? Es muy claro. Mirando este evangelio, ¿no? Mirando este evangelio. Tenemos que acercarnos a Cristo conscientes de que estamos enfermos de lepra, la lepra del pecado, y descubrir nuestra llaga, la llaga que nos dejó la lepra, es decir, al pecado, descubrirla al médico, porque llaga que no se muestra al médico, llaga que no se puede curar. Muy bien, qué le podemos pedir hoy al Señor, ¿no? Que nos dé esa gracia de, sí, esa gracia de sentirnos enfermos por el pecado, como dice el apóstol San Juan, ¿no? En una de sus cartas, ningún ser humano es inocente ante Dios, ¿no? Ningún ser viviente es inocente ante Dios. Todos de alguna manera somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos estamos enfermos de esa lepra del pecado. Todos necesitamos acercarnos al médico de nuestro cuerpo y nuestras almas, que es Jesús. Pidámosle al Señor esa gracia, que nos dé la gracia de estar visitando continuamente a nuestro médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Y que en lo posible, que nuestros pensamientos, palabras y obras, ¿no? Que nuestros pensamientos, palabras y obras sean de manera tal que siempre vivamos en amistad con Jesús y con su cuerpo, que es la iglesia. Con la iglesia, ¿sí? Que cuide de nuestros pensamientos para no expulsar a Jesús de nuestro corazón, ¿no? ¿No? Y así estemos siempre unidos a Él y a su cuerpo, que es la iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugio en ti, ¿no? Confiar en Jesús pues es entender que en vano nos cansamos usando tapabocas, usando gel, distanciamiento social, si no llamamos al que verdaderamente puede protegernos. Si Jesús no nos protege, en vano nos cansamos obedeciendo a las autoridades civiles a las cuales hay que obedecer. Pero más que estos protocolos de las autoridades civiles, el protocolo divino, el protocolo espiritual, llamar al protector de nuestras almas, llamarlo, porque el protector de nuestras almas no solo nos protege del COVID, sino de muchos virus doctrinales que están circulando en este momento, ¿no? Estamos ante gran peligro porque la iglesia lastimosamente ha sido permeada por sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? La modernidad, ¿no? El modernismo. Sí, el modernismo. Que pretende desfigurar la palabra de Dios para acomodarla descaradamente a los nuevos tiempos. Cuando son los nuevos tiempos los que deben acomodarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede cambiar. La palabra de Dios es como el sol está quieto, no se mueve. Lo que se mueven es los objetos que giran alrededor de ella, o sea, los planetas, ¿no? Nosotros, todos y nuestras circunstancias giran alrededor de ese sol divino que es Jesús, ¿sí? ¿No? Jesús es ese sol divino que está en un punto fijo que se llama eternidad, ¿no? Pero el modernismo quiere cambiar la palabra de Dios, descaradamente cambiarla para acomodarla a los tiempos modernos, ¿no? La iglesia fue permeada por la masonería también. La masonería es eminentemente satánica y hay más de 200 documentos de la iglesia que condenan la masonería. El comunismo es contrario a la fe católica, así lo hace ver el magisterio de la iglesia, y si miramos el evangelio con cuidado, así lo hace ver también. Entonces la iglesia está permeada por el comunismo, por la masonería, por el modernismo, ¿no? Y por muchos otros enemigos de la iglesia, ¿no? Está permeada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en la iglesia hay jerarcas de la iglesia,
que comulgan con estas ideas, con el modernismo, con la masonería, con el comunismo, ¿no? Entonces, si uno no tiene conciencia del magisterio de la Iglesia, de la sana doctrina de la Iglesia, muy fácilmente cae, se deja arrastrar y estamos poniendo en peligro nuestra salvación. Porque si nos alejamos de la sana doctrina, nos alejamos de Cristo. Entonces, por eso es importante pedirle al Señor que nos proteja. Protégeme, Señor, que me refugie en ti, no solo del COVID-19, sino de todos esos virus doctrinales, ideológicos, espirituales, ¿no? Todas esas enseñanzas que en algunos miembros de la Iglesia, no en todos, en algunos miembros de la Iglesia se están dando. Se están dando. Vemos predicaciones de sacerdotes y obispos que abiertamente niegan los milagros de Cristo, ¿no? Abiertamente niegan los milagros de Cristo, o abiertamente van en contra del Evangelio o en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Vuelvo y repito, no son todos, no son todos. Pero ¿cómo se da cuenta uno de esto? Hombre, cuando tiene algún conocimiento, ¿no? Cuando ha estudiado seriamente las Sagradas Escrituras y cuando tiene conocimiento de la sana doctrina de la Iglesia, es decir, del magisterio y de la tradición apostólica. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.